preguntarte qué tan valiente eres. ¿Te atreves a permanecer aquí, entre los murmullos de la oscuridad? Entonces te invito a que me compartas tus experiencias paranormales más extrañas, aquellas aterradoras, esas historias a las que no les encuentras lógica alguna, no importa si son cortas o son largas. Cada semana serán narradas en nuestro podcast Murmullos de la Oscuridad. Conviértete en uno de esos murmullos que salen desde las penumbras. ¿Te atreves? Cuando mi abuela enfermó, tuve que apoyar con los cuidados de ella, ya que mi papá y mis tíos no podían estar al 100% durante el día. Tenían que trabajar, ganar dinero para lo que se ocupara. En el lugar donde vivimos, aún hay pequeñas áreas arboladas y la casa de la abuela tenía enfrente una zona de ellas. Para aprovechar la vista, habían construido un balcón y así admirar ese paisaje, ya que de día la verdad es impresionante. De noche, honestamente, daba miedo, ya que no había mucha iluminación ahí adentro. La situación de mi abuela era delicada. Yo con 16 años hacía las cosas lo mejor posible. Creo que hasta el día de hoy no me he quejado por ello. De verdad la quiero mucho. Recuerdo que la llevaba en la silla de ruedas al balcón por las tardes, cerca de la puesta del sol. Eran días calurosos, por lo que entrábamos a la casa a las 7 u 8 de la noche. Así no había problema para ese horario. Mientras llegaba mi papá, mi tía y mis tíos, alcanzábamos a ver aquella zona arbolada oscura. A veces la luna iluminaba, pero era poco. En una noche de esas, mientras entrábamos al balcón, mi abuela me dejó algo extrañada. Me dijo algo inesperado, algo que no entendí. Platicábamos poco, pero lo hacíamos. Solo que en esa tarde, mientras charlábamos, dijo tajantemente: "Ahí está". Me detuve y volteé. Busqué. No vi nada. ¿Qué está, abuelita? Ya llegó, hija. Y está llamando. Seguí volteando, pero no se veía nada. Solo se escuchaba el canto de algunas aves, sonido tal vez de grillos. Se me puso la piel chinita. Cambié un poco el tema y me metí a la abuela. Me apuré para preparar la cena. A partir de ahí, al menos 3 noches más en las que pensé que pasaría aquello, no fue así. Antes de meternos, me decía lo mismo. Creí que al meternos, aún con los últimos rayos de luz, dejaría de pasar. Por eso intenté hacerlo más temprano. Pero ya en su cuarto me decía mi abuela: "Hija, pon algo de música. No muy bajita, no muy fuerte". Ya escuché que me llamó otra vez. Ya no quiero que me delata. A pesar del miedo, yo no le decía nada. Tampoco le dije nada a mis papás ni a mis tíos. Creo que veíamos que la abuela cada vez deliraba con mayor frecuencia. Tal vez era eso, meras alucinaciones. Las 2 últimas noches antes de que la abuela falleciera, mientras cerraba la puerta cuando entrábamos de aquel balcón, escuchaba que en el árbol más cercano a la casa, entre sus tupidas ramas, se escucharon fuertes aleteos, como cuando las aves se pelean. ¿Saben? Nunca había notado eso, pero fue cuando mi mamá enfermó.
al menos una década después de lo de mi abuelita. Mientras platicábamos con mi mamá, mi papá y yo, se escuchaban los mismos aleteos en la calle. Ahí le dijo mi mamá a mi papá: ya casi es mi tiempo. Con cara de miedo y desconcierto miré a mi papá. Más tarde me dijo mi papá: aquello que escuchaste son lechuzas. ¿Sabes? Cuando alguien va a morir, se paran frente a la casa. Se están ahí esperando, vigilando por las tardes, en espera del llamado de las almas. Y agregó: cuando pasó lo de tu abuelita, ¿no te diste cuenta? Cuando nosotros llegábamos de trabajar, en el árbol veíamos aquella lechuza. Sabíamos lo que pasaría. Mi abuelo, mi padre platicaban eso, y cuando pasó con ellos, también llegaba una lechuza haciendo el llamado. Eso es lo que me platicó mi papá. A los pocos días mi mamá también falleció. Es curioso. Hace poco conocí a alguien que me platicó lo mismo, así como otro tipo de señales que hay cuando una persona, ya saben. Sé que esta historia no es paranormal, pero admito que hay cosas en el mundo que no se pueden explicar.